Bueno, bienvenidos todos. ¿Qué tal? Es un gusto encontrarnos acá. Mucho más gustoso sería que en realidad estemos todos juntos. Y ni les digo si pudiéramos compartir el mate, ¿no? Todo eso que hacíamos tanto y que ahora extrañamos un montón. Pero bueno, sea como fuere, es una forma de estar juntos, de pensar juntos, de abrazarnos, de aprender juntos, ¿no? Esto que la universidad nos ha dado durante tanto tiempo y que nos sigue dando de las formas que podemos. Em, Habíamos conversado durante estos meses con varios compañeros de nuestro equipo, de otros equipos. Estuvimos trabajando con las chicas de estudios urbanos. Acá está Cecilia, está Soledad, nuestro equipo, Santiago, Javier y otros compañeros. Estuvimos conversando con Virginia, que la veo por acá, también con Cristina. Bueno, es un gusto también ver a Andrea. Nos vamos sumando solanenses interesados en el derecho al hábitat. Eh, bueno, y compañeros jóvenes, ¿no? Que siempre es ese placer de poder compartir con todos y todas. Eh, este año se cumplen 40 años de las ocupaciones de Solano y entonces hace un tiempito que estamos conversando acerca de qué actividades podemos hacer en la facultad y también qué actividades podemos acompañar, colaborar en los barrios, eh, porque en algún sentido con estas tomas también se abre otra forma de construcción del hábitat, que algunas de las discusiones que nosotros proponíamos pensar para toda esta serie de eventos era en qué medida no fueron fundantes de nuevos mecanismos, cuánto nos sirven para pensar modalidades participativas de construcción del hábitat, y en qué medida también tenemos que aprender a mirar las nuevas ocupaciones y otras ocupaciones con flexibilidad en torno a este modelo, ¿no? Cuánto nos ayuda para pensar y cuánto a veces nos obtura con todo el afecto, por supuesto, y con todo el acompañamiento y el reconocimiento que tenemos por esta labor. Hoy, quienes estamos acá somos miembros de equipos, ahora los voy a presentar de la facultad, pero la idea, por supuesto, también es acompañar en los barrios, conversar junto a los vecinos, que son todos los que siempre nos ayudan, nos acompañan en la construcción de conocimiento. Así que, bueno, ya habrá actividades de todas las índoles. Comenzamos hoy, bienvenidos todos. La charla de hoy no es sobre Solano, sobre estas ocupaciones, sino que es una excusa para poder conversar sobre las formas de construcción del hábitat. Así que bueno, después vamos un poco sobre eso también, a ver de qué manera podemos enganchar múltiples experiencias que se fueron realizando. En este caso va a ser sobre todo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero bueno, en algún momento también estábamos pensando en otras latitudes también. Vamos a dar inicio entonces. Tenemos la participación de nuevos compañeros y viejos compañeros, Julieta Oxman, eh, Leandro Daich, Lucila Moreno, Cecilia Zapata y Javier Núñez van a ser los compañeros que van a conversar hoy, pero como es una charla, un diálogo entre todos, ellos nos van a proponer sus trabajos, sus investigaciones, y luego vamos a conversar todos acerca de preguntas, comentarios, nuevas ideas acerca del devenir de estas preocupaciones. Bueno, les doy la bienvenida a todos, les agradezco muchísimo estar acá. Y entonces vamos a comenzar con Leandro, ¿sí? Un gustazo. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, paso a compartir la pantalla, a ver cómo. Nunca usé este programa antes. Vamos a ver. Perfecto. ¿Se ve bien? Ah, buenísimo. Perfecto, bueno, estupendo entonces. Bueno, como mencionó Julieta hace un ratito, estuvimos ella y yo hablando porque nuestros temas se entrelazan un poco, de modo tal que yo inicialmente voy a hacer un panorama general de lo que fue la erradicación de villas durante la última dictadura militar y los destinos
presentados rápidamente, hacia el conurbano bonaerense. Es decir, unas idas y vueltas que van a desatarse entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en relación y alrededor de la erradicación durante la última dictadura militar. Escenario cargado de tensiones, de resistencias, de acciones colectivas, de construcción de nuevos barrios, y nos pareció muy rico para presentar también este espacio y que pueda contribuir a la charla, que no me quiero olvidar antes que nada. Muchas gracias por la invitación, dicho sea de paso, a esta charla, porque estoy encantado de estar acá, así que muchas gracias, María, por la invitación. Para un poco comenzar a hablar del tema y también presentarlo rápidamente, la erradicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la última dictadura militar consistió, dicho modo así rápido, en operativos militares que cargaban los bienes de las familias que habitaban las villas de la Ciudad de Buenos Aires en camiones para ser arrojados en otro asentamiento o terreno baldío del otro lado de la General Paz o del Riachuelo. Es decir, un traslado sin ningún tipo de respuesta habitacional y sumado también a casos de deportaciones de migrantes bolivianos y paraguayos que habitaban en las villas, que fue también otro de estos operativos militares. También para tener como una especie de referencia, tenemos acá este censo que acá les muestro. La población de las villas pasó de ser casi 214.000 personas en 1976 a alrededor de 34.000 en 1980. Esto se ve que, bueno, esta erradicación, este proceso de erradicación fue, digamos, casi total. La erradicación comenzó en 1977, un año después del comienzo de la dictadura militar, y se extendió fuertemente hasta el 79. Esos 2 años fueron aquellos en los cuales se llevó adelante este plan de erradicación que, como muestro acá, desalojó a casi 200.000 personas. 200.000 personas cuyos destinos al día de hoy siguen siendo una incógnita. Acá traje también unas imágenes para que vayamos situándonos en ese momento y en ese espacio. Acá a la izquierda, 2 fotografías del espacio Memoria de Retiro, de la Villa 31, antes de la erradicación. Arriba el dispensario y la vía política de la villa, abajo la vía social, y a la derecha una foto del sector comunicaciones, en un estado de casi total destrucción. En tanto eso, la erradicación implicó no solo el desalojo de las personas, sino también la destrucción de toda la estructura habitacional, de la infraestructura urbana, de los centros de salud, centros sociales, escuelas, es decir, total, una destrucción total. Acá vemos otro ejemplo de la Villa 1114 del Bajo Flores, donde vemos acá esto es en 1983, es decir, estamos viendo, esto es un diario de 1983, es decir, muy ya terminada esta erradicación que concluyó en términos legales en 1979, pero que todavía permanecía, como acá dice el título, montañas de basura y escombros apilados por las topadoras municipales. Y otro ejemplo que también quise traerles es el de la Villa 29, ubicada anteriormente en el Bajo Belgrano, en tanto esta fue de las pocas villas que se destruyó completamente. Ya no queda ningún tipo de registro ni absolutamente nada de la Villa 29, no así las anteriores que, tanto por sus transformaciones, que ya. Ahora bien, esto que yo acá menciono, en los operativos de traslado con camiones hacia baldíos, hacia otras villas, hacia la nada misma, eran narrados de otra manera por la Comisión Municipal de la Vivienda y la Municipalidad de Buenos Aires. Si vemos acá, por ejemplo, este recorte que traigo de 78 a un año de habiendo comenzado las erradicaciones, se presentaba como las realizaciones del gobierno de facto. Acá aparece como, bueno, la erradicación de personas tantas a Bolivia, tantas a Paraguay, tantas al interior del país, pero siempre ahí aparece a sus hogares. En tanto, la erradicación comunicada desde los organismos oficiales era hacia un hogar definitivo. Lo mismo decimos acá en este otro afiche, similar en términos de realizaciones. Acá es porque la Argentina camina,
¿no? La publicidad oficial de la dictadura, aparece que ya, esto es 1980, ya luego de 3 años de iniciar la erradicación, en el 77, aparece así como este subtítulo: las villas de emergencia prácticamente erradicadas. Eso era, digamos, real. Han sido casi todas erradicadas. Y si ven ahí abajo, menciona que el 76% de esas personas erradicadas viven actualmente en casa propia. Es decir, había dentro de la comunicación oficial un claro ocultamiento de la realidad de los hechos, lo cual, bueno, se suma, digamos, a otros tantos ocultamientos atroces acontecidos durante la última dictadura. Este discurso oficial empieza a tener sus fisuras también, en tanto estas tensiones políticas entre los gobiernos de facto de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En tanto la provincia estaba recibiendo la población villera arrojada en camiones hacia baldíos y villas del conurbano bonaerense, como dije hace un ratito, y acá está este recorte que hasta tiene cierto tono como ácido, incómodo, donde aparece el Cacciatore diciendo nada de catapultas, en tanto se lo estaba acusando de la provincia de Buenos Aires de catapultar a las villas hacia la provincia, ¿no? Esta metáfora hasta jocosa, ¿no? Como del operativo militar, de catapultar, ¿no? Hacia la provincia de Buenos Aires. Esto empieza a generar fisuras y tensiones entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires respecto a las políticas de erradicación y los destinos del conurbano bonaerense. Este no fue el único momento de fisura, también aparece otro, para mí el más contundente, o las voces más contundentes en contra de estas políticas de erradicación, que fueron los curas villeros, el equipo pastoral de villas. Este equipo pastoral de villas, en un relevamiento, digamos, casero que hacen, pero con su gran expertise en los barrios, dan cuenta de que los 4 destinos reales de la erradicación habían sido las villas en el conurbano bonaerense o terrenos baldíos que rápidamente se convirtieron en villas, asilo provisorio en casa de parientes o amigos, traslado a un terreno propio en la periferia de la ciudad y compra de un terreno donde construir inicialmente una vivienda precaria. Es decir, y como acá aparece en este pequeño recorte de Diario Popular de 1980, que no hay una erradicación, en tanto esa erradicación se proponía a una vivienda definitiva, sino simples mudanzas de una villa miseria a otra. Y esa empieza a ser esta parte de esta tensión que empieza a acontecer en la erradicación entre provincia, ciudad, ciudad conurbano, pero esos no fueron únicamente los destinos de las personas erradicadas, sino que existió otro también, que es aquel que yo he estudiado, que es uno al cual pudieron acceder entre 840 y 5.500 personas de las villas, algo así como un grupo muy pequeñito, de 2,57% de la totalidad de los habitantes, que fueron a cooperativas de autoconstrucción. Cooperativas desarrolladas por el equipo pastoral. Acá vemos en la foto de la derecha al padre Bernaza de espalda y al padre Richardelli de frente, de la cooperativa Madre del Pueblo de la Villa 1114. Estas cooperativas de autoconstrucción surgieron ante esta problemática que planteaban los curas villeros, que era el desamparo en el cual caían las personas erradicadas, en tanto habían perdido todos sus bienes, su hogar, y pasaban a poseer absolutamente nada. Es decir, se agravaban seriamente sus problemas habitacionales, laborales, etc. Entonces construyen estas 9 cooperativas, cada cura en su respectiva villa, con la finalidad de dar una respuesta habitacional a quienes habían perdido su vivienda. Y para ello construyen nuevos barrios de viviendas en distintas localidades del conurbano bonaerense. En total fueron 1.330 viviendas, lo cual es un número para nada chico, teniendo en cuenta el estado de emergencia, el estado de rapidez de la autoconstrucción y el hecho también de que fueron barrios autoconstruidos, es decir, barrios que fueron edificados con la propia mano de obra de quienes estaban siendo erradicados de las villas. Acá traje unos ejemplos de estos barrios autoconstruidos, como hacia la izquierda uno en San Miguel, por la cooperativa Copacabana de la Villa 31, de 52 viviendas, o a la derecha un barrio José Mármol, de la cooperativa Cacupé, de la Villa 2124, o acá hacia la izquierda,
un barrio también de la cooperativa Copacabana, de la Villa 31, pero esta vez en José Cepaz. O acá a la derecha, de la cooperativa Madre del Pueblo, de la Villa 1114, en la localidad de Merlo. Sí, vamos a ver cómo está este otro destino que acá se ve materializado en nuevas viviendas en distintas localidades del conurbano bonaerense, motorizado fuertemente por los equipos pastorales como una respuesta habitacional frente a la erradicación, proyecto que estuvo acompañado por lo que fueron llamadas las comunidades de apoyo, grupos de profesionales, voluntarios, muchos ellos vinculados a las capillas, que desde lugares como la arquitectura, el urbanismo, la contaduría, aspectos legales, se encargaron de llevar los aspectos técnicos de estas obras, y también quienes de algún modo gestionaron las donaciones con las cuales se fueron financiando en mayor medida estos barrios. En tanto, todas estas obras que acá aparecen fueron en mayor medida producto de donaciones tanto de organizaciones internacionales de financiamiento como CBEMO, Miserior, Caritas Buenos Aires en caso local, o también iglesias y colaboraciones de estos fieles en estas iglesias. Para concluir esta presentación de estos barrios, que quería acá poner como ejemplo para luego también charlar en la siguiente etapa de este encuentro, era cerrar con este pequeño recorte del diario La Razón de octubre de 1980, en tanto acá aparece nuevamente estas fisuras en los discursos y tensiones entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires en el conurbano, la ciudad, en relación a esta desmentida que habían hecho los sacerdotes respecto a los destinos de los desalojados. Decía la Comisión Municipal de la Vivienda que hacían una vivienda propia, los sacerdotes lo desmienten, de vuelta la CMB, a través de Delquio, por su director, vuelve a decirle mentirosos a los sacerdotes y acusarlos de, como que aparece acá arriba, de vinculación con bandas subversivas. Acá, esta queja, aparece la voz de los técnicos, quienes reiteran lo que habían dicho los sacerdotes, enfatizan hasta inclusive esta situación, dando cuenta de un nuevo asentamiento en el arroyo Las Víboras, en González Catán, otro asentamiento nuevo creado de los desalojados de las villas de emergencia, y concluyen diciendo los religiosos rechazaron los métodos de la subversión, por lo que no se puede intentar buscar alguna vinculación con los grupos terroristas. Esto lo traigo acá para cerrar, para poner también en cuenta, así como marco, que estas cooperativas se llevaron adelante este contexto de represión y violencia estatal enorme, por lo cual también aparte de la construcción de estos barrios, aparte de dar una respuesta habitacional, aparte de los proyectos de autoconstrucción y consolidación de nuevas comunidades en distintas localidades bonaerenses, fueron también un proyecto que involucró un enorme riesgo e implicó una enorme resistencia frente a las políticas de la última dictadura militar. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Hice tiempo? No. Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, me muero de ganas de dar con los comentarios, pero vamos a seguir escuchando a los compañeros. ¿Les parece bien que sigamos con Julieta? Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Hola a todos y todas. Primero, gracias por la invitación, a María especialmente. Voy a leer unos apuntes, así que cualquier cosa, si me paso de tiempo o me quieren avisar algo, me dicen, porque no voy a estar viendo la pantalla. Y bueno, les pido perdón si hay una molestia en el audio, porque estoy súper engripada. Así que voy a tratar de hacerme entender lo mejor posible. Bien. Bueno, entonces, retomando lo planteado por Leandro, voy a presentar un caso particular en la ciudad de Buenos Aires sobre las intervenciones estatales de erradicación forzada y las estrategias de resistencia durante la última dictadura a partir de un abordaje analítico desde la perspectiva de estudio de la memoria, que es con lo que yo vengo trabajando hace tiempo, en sectores alterizados y subordinados, focalizando especialmente en las inscripciones
de la memoria en el territorio, la espacialidad y la recuperación de sentidos en los procesos de rememoración bajo contextos de desplazamientos de los habitantes a casi 40 años también de lo ocurrido, en relación también al periodo histórico de Solano. Entonces la idea es poner en diálogo otra experiencia organizativa barrial en el marco de las acciones de relocalización de la dictadura contra los sectores populares y en el contexto, como decía recién, de las tomas de tierra de Solano también, proponiendo un puente entre el conurbano bonaerense y lo que sucedía en la ciudad, ya que como estamos viendo no se pueden analizar de forma definida. Entonces el caso que voy a presentar es Villa 20. Para los que no conocen, Villa 20 está ubicada en la zona sur de la ciudad, con la frontera del Riachuelo y el conurbano bonaerense suroeste. Es una villa que está conformada aproximadamente desde la década de 1940 y por lo tanto es una de las más antiguas de la ciudad. Y es una zona histórica de contaminación y basurales públicos a cielo abierto y una concentración con mayor cantidad de villas de la ciudad, con mayor déficit en servicios públicos urbanos. También es una zona con una ubicación de gran cantidad de conjuntos habitacionales de vivienda social construidos por el Estado en distintas etapas históricas destinados a relocalizar familias de asentamientos y villas. Como vemos, en otras etapas históricas que igual hoy no vamos a abordar, la ciudad de Buenos Aires también fue destino de relocalización y es todavía, ¿no?, incluso de relocalización de familias, por ejemplo, vinculadas a todo lo que es la zona del Riachuelo. Les decía que Villa 20, junto con otras villas de la ciudad, fue parte de estas políticas urbanas establecidas por la dictadura y las prácticas sociales genocidas a escala barrial, a escala villera, podríamos decir, impuestas a partir del 76, que llevaron a la recomposición social, la redistribución espacial y la modificación de las condiciones materiales de la vida de los sectores populares en el AMBA. Entonces, en este contexto, se fueron produciendo y transmitiendo memorias personales, familiares, comunitarias y organizaciones villeras que han estado signadas por la violencia física, simbólica, el asesinato de referentes barriales, la desaparición de dirigentes históricos, la dispersión de familiares y seres queridos y la discriminación en los campos jurídicos, laborales, burocráticos, etc. Pero principalmente fueron afectados por traslados impuestos y desalojos reiterados de sus territorios, ¿no?, que se expresan en estos dispositivos de erradicación que estuvo planteando Leandro y que yo entiendo que han damnificado indefectiblemente estos canales para poner en práctica el ejercicio de recordar, generando un proceso de descomposición del pasado compartido y una desintegración de la trama socio-organizativa política, en este caso en Villa 20, que ahora voy a pasar a desarrollar, y que venía siendo construida durante décadas, ¿no?, desde los 40 hasta el último golpe de Estado, y que bueno, en este proceso de erradicación se fue avanzando en este vaciamiento cultural, político de la población villera, así como en la agudización de estos posicionamientos sociales urbanos subordinados, ¿no? Para un poco comentarles el contexto histórico en el que estaban en las villas y concretamente la 20, principalmente es interesante entender que, como les decía, venía siendo una de las villas más importantes de la ciudad, con una gran concentración de población y con tasas de crecimiento muy elevadas en comparación con otras villas, teniendo una población aproximada de 21.000 personas para 1976, y un fuerte desarrollo barrial y de autoconstrucción, ¿no?
También había una gran consolidación de la organización política y comunitaria dentro de la villa, junto con el movimiento villero peronista, el Partido Comunista, como decía Leandro, el accionar del equipo pastoral de villas, y bueno, distintas organizaciones que venían durante años levantando el barrio y las instituciones y los espacios comunitarios. Si bien claramente, igual anteriormente, también fue una villa atravesada por otros procesos dictatoriales, no enfrentaron intervenciones estatales de desalojo forzado masivo hasta el golpe de Estado de 1976. Entonces, en Villa 20, como decía Leandro también, esta política de erradicación está integrada, está ubicada entre el 77 y el 79. Villa 20 se ubica en esta última etapa de la política de erradicación, por lo tanto el 79 es el año que se ejecuta la política en el barrio, ya que, bueno, como vamos a ver, es considerada como un destino transitorio todavía dentro de la capital de la ciudad de Buenos Aires para la población relocalizada de otras villas con mayor centralidad urbana, por ejemplo Villa 31, que integraban la primera etapa de esta política de expulsión de la población villera de la ciudad. Esto sucede, como vamos a ver, porque justamente Villa 20, como vimos, sobre todo en esa época, estaba ubicada muy lejos de la centralidad urbana de la ciudad de Buenos Aires, casi al límite con el conurbano, incluso Lugano, todavía siendo hoy un sector, una zona de la ciudad mucho más marginal en relación a la circulación y a la centralidad de porteña. Entonces, para plantear un poco estas cuestiones, estos dispositivos de relocalización forzada, yo planteo, a partir de la memoria de los habitantes de la 20, una tipología basada en 4 expresiones de estas intervenciones, que voy a desarrollar ahora rápidamente. Como primer dispositivo, lo voy a nombrar memorias en pausa, que son las referidas al conjunto de personas que fueron relocalizadas y que no lograron nunca regresar a recibir al barrio. Conforman el primer despoblamiento obligatorio estipulado por el Estado en Villa 20. Estas acciones de relocalización a provincias o a países de origen, que también, como decía Leandro, en gran medida son totalmente desconocidas cuáles son los paraderos de esa gran cantidad de familias, ocurrió en el 79, y para el 80, para 1980, la población de Villa 20 estaba despoblada en su 80%, quedando solamente 4.000 habitantes. Entonces este es el primer rasgo de la desintegración social deshabilitante que entiendo esencial para el ejercicio de la memoria colectiva del barrio. Estos factores entonces dificultan la construcción territorial de interpretación del pasado que conforma el contexto del ser juntos, este concepto que traigo de una autora que se llama Massey, donde aparece el lugar como marco primordial para entablar acuerdos y activar la memoria colectiva. Pasando ya al segundo dispositivo de erradicación en la 20, surgen las memorias en relación a la población relocalizada proveniente de otras villas de la ciudad, como decía anteriormente, como una instancia transitoria en la implementación de esta política de erradicación hasta su ubicación definitiva, que claramente era o en el conurbano bonaerense, o en otros países, o en otras provincias. De esta forma se configuran y articulan los recuerdos de los habitantes de la 20 con otras memorias en marcha que complejizan aún más el proceso de recuperar el pasado y resignifican al grupo de referencia en un contexto renovado para ese ser juntos que antes nombrado.
Estas memorias representan la complejidad de los dispositivos políticos y los discursos estatales sobre el plan de erradicación en relación a las diversas etapas y formatos de la ejecución de las políticas. En estas memorias encontramos dos formatos. Por un lado, las trayectorias de los habitantes de otras villas relocalizados forzosamente a la 20. Hay muchos relatos en las entrevistas y muchos recuerdos sobre familias que vivían en Villa 31 y luego de ser desplazados forzosamente dentro de la misma Villa 31 en distintos sectores y zonas del barrio, como última instancia fueron trasladados a la Villa 20, obligados, ¿no? Como un momento transitorio hasta de vuelta, como decía antes, llevarlos a otro destino definitorio. En segundo término, aparecen las historias de familias que transitaron por múltiples espacios, por otros países, y que luego llegaron a vivir a Villa 20 por una red de contactos cercanos o familiares y por una, ya no forzosamente, ¿no? Claramente, sino por una elección. En tercer lugar, ubico el conjunto de sobrevivientes que lograron sortear los dispositivos de expulsión a partir de gestiones de microresistencias, solidaridad barrial y pequeños boicots cotidianos, logrando la permanencia en la villa. Y como primer punto a considerar, y a partir de diversas ediciones que se registraron en las entrevistas, se pone de manifiesto que una larga trayectoria dentro de la villa otorga a los residentes un mayor grado de legitimidad y solidez en la lucha por la imposición de las visiones retrospectivas. Entonces, en este punto es donde aparece, como también comentaba Leandro, las estrategias implementadas por los habitantes para evitar la erradicación en relación a proyectos colectivos expresados en la conformación de cooperativas de vivienda, junto con el equipo pastoral de sacerdotes, pero que en Villa 20 consistían en un sistema de autoconstrucción asistida. Se titulaba la construcción entonces de conjuntos habitacionales, sobre todo en Moreno, Varela, González Catán y La Ferrer. Estas experiencias, sin embargo, son recuperadas en los recuerdos como instrumentos de resistencia a los desalojos y la expulsión de diversas familias, como un recurso de supervivencia y permanencia urbana habitacional, ya que mediante la participación en estos proyectos, en Villa 20, se lograba la suspensión de la relocalización inmediata y por lo tanto la extensión de la permanencia en el barrio. Entonces en las narraciones se confirma esa hipótesis, su efectividad, ya que el proyecto no se completó, ni se relocalizaron gran cantidad de habitantes, y muchas de esas familias continúan hoy habitando el barrio. Entonces, acá también me parece que es interesante para después poner en diálogo con lo que comentaba Leandro, ¿no? Estas distintas estrategias de resistencia, como en algunos casos se concretan y sí se Cuando puedas, trata de ir cerrando, Juli. Listo, perfecto. Entonces paso al último dispositivo de erradicación y termino. Finalmente, entonces, aparecen estos nuevos recuerdos en relación a los habitantes que atravesaron los dispositivos de erradicación, pero que lograron regresar a vivir en la villa. Estas son las memorias que llamo reintegradas, ¿no? Estas estrategias organizativas y las experiencias de lucha por el regreso al territorio se observan en diversos relatos, especialmente a partir de la llamada Comisión de Demandantes, que fue una organización de pobladores que luego de ser expulsados de sus barrios comenzaron a agruparse denunciando la política de erradicación
de represión y exigiendo su derecho a volver al barrio. Y que en gran medida lo lograron, pero que muchos de esos referentes fueron reprimidos, detenidos y desaparecidos, y en algunos casos continúan también en Villa 20 habitando el barrio. De esta manera, los recuerdos u omisiones personales son considerados como elementos políticos, ¿no? Porque muchos de esos procesos de remodelación en relación a los referentes, a la comisión de demandantes y al accionar de esta agrupación estuvo invisibilizada y oculta, y de esta forma se convierten en memorias denegadas o subterráneas que hacen referencia a estos recuerdos que permanecen aún hoy, después de 40 años, tapados. Bueno, entonces termino acá y después en todo caso seguimos charlando al final de las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante también. Ahora vamos a escuchar a Lucila y vamos a irnos un poquito más a Solano, pero trabajando justamente con referentes de las tomas de ese momento. Así que bueno, te escuchamos. ¿Ahí ven? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Quiero agradecer en especial a María, a Cristina y a Virginia por este espacio de diálogo y de intercambio sobre los 40 años de las tomas de tierra en San Francisco Solano. Y bueno, mi nombre es Lucila, yo soy antropóloga y formo parte del equipo de investigación que dirige Virginia Manzano en la sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Teniendo en cuenta algunas de las preguntas o ejes de reflexión que funcionan como disparadores de este encuentro, el objetivo es presentar de manera sintética algunas dimensiones en torno a la participación, a las políticas públicas y a los procesos de urbanización que tuvieron lugar en las últimas décadas en el Gran Buenos Aires. Lo que voy a presentar sintéticamente se sustenta en dos trabajos de investigación colaborativa. Uno de ellos es el que llevamos adelante con el equipo de Virginia, junto a integrantes de la red de Hábitat Juanjo Cantielo en Solano, Quilmes, desde el año 2014, y otro es una investigación colaborativa que llevo adelante con integrantes de la red de promotoras de Hábitat, denominada Proyectando Nuestro Barrio en San Fernando, ubicado en la zona norte de Gran Buenos Aires. No sé cómo hacer para pasar. Ahí. Bien. Bueno, como decíamos, se inscribe, el marco de lo que voy a presentar se inscribe en estas investigaciones colaborativas, que bueno, no voy a profundizar, pero sí para encuadrar, digamos, cuáles son los temas en general que vienen emergiendo y que venimos trabajando en conjunto con las organizaciones y los movimientos sociales en función de lo que las personas con las que trabajamos le asignan cierta importancia y relevancia, y que parte sí de un reconocimiento explícito de los sujetos con quienes trabajamos como productores de conocimiento y como actores políticos. Esto implica, bueno, obviamente la construcción de conocimientos, diseño de metodologías y demás particulares, a las que no me voy a detener, pero como voy a hablar sobre mapeos colectivos y otras metodologías, me parecía importante encuadrarlo en estos procesos de investigación que venimos llevando adelante. Lo que me interesaba como destacar es que en el marco de estos procesos de construcción conjunta de conocimiento, tanto en Quilmes como en Solano, en Quilmes como en San Fernando, fueron emergiendo ciertas preocupaciones o debates comunes, pero que aparecen con ciertos matices y particularidades, pero que dan cuenta de esas experiencias de lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda de larga duración, y también de una extensa temporalidad de acción política
¿no?, como productores de barrios y de ciudad en estos 40 años. El primer eje o cuestión que quería traer tiene que ver con la historia de conformación de los barrios y el momento particular en que irrumpen en la historia de nuestro país, además por este pasaje bisagra en el que quedé también. Los y las integrantes, en el caso de la red de Quilmes, formaron parte de los procesos de las ocupaciones de tierras que se dieron a fines de 1981 y que tuvieron lugar bajo el último gobierno militar, en un marco de transformaciones más amplias que pusieron fin a los loteos populares de décadas previas, cambios en las regulaciones que encarecieron el precio de la tierra, los procesos de desindustrialización y la expulsión, como mencionaban los compañeros y las compañeras, de los pobladores de las villas de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, quienes participaron de las tomas de tierra, en este contexto de dictadura militar, vivieron el recrudecimiento de las políticas represivas, en especial lo que recuerdan son el establecimiento de los cercos militares prolongados durante varios meses. A diferencia de estas ocupaciones que tuvieron lugar en Solano, lo que actualmente se conoce como el Fondo de San Fernando, sobre la cuenca baja del río Reconquista, diferentes personas habían comenzado a ocupar de manera paulatina tierras en los bañados, pero a comienzos de la década de 1980, también bajo el gobierno militar, arribaron en especial a la zona trabajadores de un frigorífico, a quienes la empresa les asignó lotes para que elijan las casillas por el tiempo que duraba la relación contractual, mientras otras familias y otras personas arribaron a través de procesos de desalojos y desplazamientos de otros barrios de San Fernando, donde se proyectaban llevar adelante y se llevaron adelante obras de entubamiento y obras hidráulicas. En este marco, en Solano, los pobladores resistieron durante 6 meses el cerco militar y la prohibición de ingreso de mercadería y materiales, mientras los habitantes del Fondo de San Fernando resistieron estrictas regulaciones, controles y amenazas, no solamente sobre los espacios de trabajo, sino también en los barrios que se conformaron a la luz de estos procesos, principalmente el ingreso de las personas al barrio, amenazas y estricto control sobre el ritmo de la vida cotidiana, el acceso al agua, entre otras cuestiones. Luego de resistir el cerco militar o las amenazas, la mayor parte de las acciones se volcaron a integrar los asentamientos a la trama urbana de la ciudad y a extender los servicios. Es decir, que después, con el regreso de la democracia, durante la década de 1980 y principalmente durante la década de 1990, hubo un cambio en las políticas estatales con relación a las villas y a los asentamientos, que se desplazó desde la erradicación, como veíamos recién, a la regularización de la tenencia del suelo y la erradicación, siguiendo recomendaciones de los organismos internacionales de crédito. Durante los talleres de mapeo colectivo que llevamos adelante, con las promotoras de hábitat y vecinos de San Fernando, como también en los encuentros con las integrantes de la red de hábitat en Quilmes, solíamos repasar la historia de conformación y de transformación de los barrios y sus experiencias en estos procesos. Y en este marco emergían diferentes lenguajes, formas de acción política, que se fueron cimentando a lo largo del tiempo en relación con el Estado, pero también con empresas prestadoras de servicios, y en el caso de la zona norte, con emprendimientos privados de la zona. En Solano, por ejemplo, los integrantes de la red rememoraban las movilizaciones colectivas de los barrios hacia la ciudad de La Plata para presenciar el tratamiento de las leyes de expropiación en las cámaras legislativas, lo que implicó todo un aprendizaje de categorías legales para enmarcar esas luchas. Y a diferencia, los integrantes y las integrantes de la red de hábitat de San Fernando recordaban las luchas por el derecho al agua y las obras que llevaron adelante en el contexto de las privatizaciones de los servicios, como parte de procesos más amplios de disputas por la apropiación de la tierra, en particular en el marco de procesos de resistencia frente a intentos de desalojo por parte de los frigoríficos que iban cerrando, ¿no?, en ese tiempo, que presentaban la quiebra, despedían a los trabajadores y también expulsaban a los trabajadores de sus casas.
Lo que me interesaba señalar es que a partir de la década de 1980, con las ocupaciones de tierra, ya sean masivas, escalonadas, paulatinas, y el regreso de la democracia, se abre un vínculo complejo con el Estado, que es algo que Virginia viene estudiando profundamente, de negociación y confrontación, de aprendizajes de estos lenguajes legales y de procedimientos estatales por parte de los habitantes, pero también de fundamentación de demandas en términos de derecho, legitimado en la participación, en la lucha y el trabajo colocado en la producción de los barrios. Que esto tiene otros matices que si hago tiempo me voy a referir, y que tiene que ver con la relación en torno a los saberes, ¿no? El segundo tópico que emergía en estos talleres y en estos encuentros tiene que ver con las políticas y con los proyectos de urbanización que cobraron centralidad luego de la crisis del 2001 y a partir del año 2003, proyectos estatales que tienen como objetivo, o que tenían como objetivo, el acceso a la tenencia segura de la tierra, como es el caso del PROMEVA que se llevó adelante en San Fernando, y la dotación de infraestructura urbana y servicios, que generaron diferentes expectativas y también procesos de reorganización colectiva, así como también en algunos casos procesos de resistencia a los procesos de relocalización. Vecinos que habían conformado juntas vecinales o que se habían incorporado a cooperativas de trabajo en el marco de estas políticas y que volcaron sus esfuerzos y el trabajo político en participar de estas mesas de trabajo con agentes estatales, por ejemplo, para mencionar algunas. No me quiero detener en los procesos de urbanización y en estos proyectos de urbanización, sino que teniendo en cuenta el momento en que desarrollamos estos talleres con los vecinos y con los integrantes de la red, aparecían una serie de tópicos o de problemas que tenían que ver con la finalización o la suspensión de estos proyectos estatales de urbanización, en el marco también en el año 2015, por ejemplo, 2016, 2017, que fue cuando comenzamos a llevar adelante estos talleres, en el marco de los cambios en las fuerzas políticas del Ejecutivo Nacional y en algunos casos también a nivel local. En ese momento, en el 2014, en Quilmes, cuando empezamos a trabajar, y en San Fernando luego en el 2016, algunos pobladores y referentes se reagruparon en redes locales de hábitat que cobran sentidos particulares y contextuales. Pero esta noción de hábitat entre los integrantes de la red de Quilmes, por ejemplo, fue surgiendo en las conversaciones y charlas que tenían lugar en el marco de nuestros encuentros, de un sentido y nociones que excedían la regularización dominial de la tierra y que incorporaban otros problemas como son las inundaciones, los desbordes de arroyos, el hecho de que esas tierras que habían sido ocupadas sobre basurales se tornaban muy difíciles para la regularización, el problema de la seguridad, la violencia de género, entre otras cuestiones. En San Fernando, por ejemplo, en los talleres, con las promotoras de hábitat y los vecinos, durante diversos encuentros que fuimos produciendo estos mapas, emergían también distintos problemas vinculados a lo que había quedado sin resolver, o bien nuevos problemas que habían emergido y nuevas regulaciones luego de la supuesta finalización de los proyectos de urbanización, que se vinculaban en especial a estas regulaciones que no permiten la descarga de materiales en los barrios populares, en el caso de San Fernando, y realizar obras de mejoramiento en sus casas, los desbordes de las redes de cloaca, o incluso redes a las que la mayoría de los vecinos no estaban conectados. También en relación a el tendido eléctrico, ya que donde habían realizado efectivamente el nuevo tendido eléctrico, no estaba conectado a la red que abastecía a los vecinos, por tanto los cortes de luz y los incendios continuaban, o la falta de agua en distintos horarios y momentos del día, entre otras tantas cuestiones que referían a problemas del funcionamiento o deterioro de esas infraestructuras y que forman parte íntima de la vida cotidiana, en tanto son los vecinos quienes deben gestionar y mantener estas infraestructuras, que a la vez dan forma, ¿no?, a los ritmos de la vida social y a sus experiencias en relación al hábitat. Es decir, como la noción de hábitat en estos encuentros aparece ligada, por un lado, a la lucha, al trabajo, a los proyectos de vida,
pero también aparecían tensionando, ¿no? Categorías normativas como formal, informal, legal, ilegal, y a su vez, como reflexionábamos en el marco del equipo, también en este proceso de elaboración conjunta de conocimiento, nos obliga de alguna manera a reconceptualizar nosotros mismos las nociones de hábitat. No sé cómo vengo de tiempo, no me quiero exceder, pero... Sí, si podés, digamos, ir cerrando tranquila, buenísimo. Vale, perfecto. Bueno, no pase las diapositivas. Estos son algunos de los mapas que fuimos construyendo. No, por último, una cuestión que quería traer también, que es parte de las reflexiones que venimos llevando adelante desde el equipo, con los integrantes y las integrantes de la red, tiene que ver con la centralidad que cobraban estos encuentros con los integrantes de la red, el tema de la participación y en lugar de los saberes. Por un lado, en los encuentros, donde sistematizábamos nuestras conversaciones y los nudos que iban emergiendo, aparecían un conjunto de saberes que se legitimaban en la lucha, en las demandas, en las experiencias históricas y cotidianas de producir ciudad, pero a la vez que no se sentían reconocidos, considerados como interlocutores válidos para el Estado, sino meramente como sujetos de políticas o incluso en algunos casos como depositarios de diferentes estereotipos negativos sobre ellos. Por otro lado, por ejemplo, en San Fernando, cuando realizábamos los talleres donde tenían un peso histórico algunas ONGs locales vinculadas a redes de hábitat más amplias, conformadas por profesionales que también han ocupado lugares en el Estado local, los habitantes se sentían reconocidos como interlocutores válidos, pero no así como constructores o productores de conocimiento. Y allí emergía no solamente una distinción entre saberes formales y no formales y los lugares de validación de esos saberes, sino también ciertas demandas de capacitación, de formación por parte de los profesionales, que a la vez se vincula desde sus visiones, desde las visiones de los habitantes de los barrios, que los profesionales son quienes no mantienen, ¿no?, la continuidad de los procesos de lucha y demanda, y que cuando dejan de participar o de ocupar ciertos lugares, ciertos aprendizajes no son sistematizados, o bien procesos como suele ser la elaboración de leyes de expropiación, se pierden, o la confección de documentos, por ejemplo, para presentar programas estatales, como pueden ser los microcréditos para mejoramiento de viviendas de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Bueno, para cerrar, quería mencionar esta última dimensión que en nuestras conversaciones aparecía como un problema nodal de los integrantes y las integrantes de la red, tanto en Quilmes como en San Fernando, y que tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, del reconocimiento de los habitantes, como no solamente personas que ponen el cuerpo y que producen ciudad, sino también cuáles son las voces autorizadas para hablar y ser escuchadas, y cuáles son los lugares asignados, ¿no?, para el reconocimiento social y estatal como productores de conocimiento, y no solamente como productores de los barrios y de la ciudad. Bueno, espero no haberme extendido. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, súper interesante. Te agradecemos mucho. Vamos a seguir escuchando a Javier, que también va a trabajar con un barrio de Solano, pero una toma de los 2000. Así que nos vamos moviendo un poquito. Dale, bueno, gracias María. Bueno, primero que nada agradecer por la invitación y la presentación. Voy a compartir pantalla. No sé si se está viendo, si se ve o no. Bueno, bien. Bueno, como decía María, voy a trabajar más que nada con una toma más reciente del año 2000, que queda también en la zona de Solano, un ciclo posterior. Y voy a presentar algunas partecitas de un trabajo que forma parte de mi tesis de maestría, y a partir de un trabajo de campo que el grupo que dirige María viene realizando en Solano desde hace unos cuantos años. Yo me voy a concentrar, o voy a dar algunos puntos sobre memorias de las ocupaciones en el barrio La Matera, que es esta toma
relativamente nuevas en el año 2000, o sea, generación posterior a las tomas clásicas que estábamos hablando antes. Puse algunos puntos, así como ejes, preguntas disparadoras. Obviamente no voy a contestar ninguna de estas preguntas ahora, pero que me parecía como servían como de ordenadores o como de ejes para pensar cómo es que en estas tomas posteriores elaboran memorias respecto a las ocupaciones de tierra, qué diferencias se presentan en cómo son esas memorias respecto a los relatos y las narraciones de las tomas más abundantes de los 80, que tienen un contenido épico que resalta mucho más. Cómo se relacionan esas memorias con la construcción de legitimidad de las tomas como modalidad de acceso a la vivienda y cómo dialogan con la validez de esas acciones directas. ¿Qué criterios se elaboran? Eso voy a hablar un poquito más. ¿Qué criterios se elaboran en el marco de esas memorias para validarlas? ¿Cómo implican cierta remisión a lo que se espera del Estado, al rol de la legalidad y cómo al tematizar esas acciones directas también tematizan al Estado y piensan el rol del Estado en cuestiones habitacionales? ¿Qué diferencias? Voy a ver si puedo hablar un poco sobre qué diferencias hay con las memorias más clásicas y qué elementos comunes hay y qué distancias hay, o sea, y cómo retoman elementos que ya están en las memorias anteriores y los reformulan en el marco de estas tomas más recientes. Y finalmente, qué relaciones hay entre distintas trayectorias habitacionales de los habitantes de estos barrios. Bueno, voy a hablar un poco del barrio La Matera y de paso con eso incluyo algunos cambios que hubo entre las tomas, digamos, de los 80 de la primera generación de Solano y las tomas posteriores. La Matera es un barrio bastante grande que queda lindante a las tomas originales, como las de Tala, de la zona de Solano, son las tomas del 81, pero que exhibe una serie de cambios en el formato de la ocupación, en sus relaciones con el Estado, en cómo se organizó la ocupación, que son más propios de una generación posterior de ocupación. Yo marqué 3 puntos que creo que son útiles como para ubicar estas transformaciones y que distintos estudios sobre las tomas ya han abordado mucho. Pero que me parece que son interesantes para pensar también cómo es que los habitantes de los asentamientos elaboran memorias de sus ocupaciones, que son las transformaciones en las propias organizaciones que llevan adelante la ocupación, la importancia de un mercado informal de tierras, que surge ya desde los primeros momentos de la ocupación, y un creciente rol del Estado en la disposición territorial del asentamiento. La ocupación de la Matera, como yo decía, fue muy grande, pero en sus dimensiones, pero también estuvo caracterizada por cierta presencia de diferentes organizaciones poco articuladas entre sí y por un componente, entre comillas, espontáneo, o sea, de primeros ocupantes que no participaban de estas organizaciones, que era una proporción significativa de ellas. Ahora, cuando me refiero más a las memorias, vamos a ver una entrevistada que cumple, digamos, este perfil. Y al mismo tiempo las organizaciones que participaron de la toma tenían ya cierta interlocución y cierta relación con distintos entramados partidarios y con distintos programas estatales, y en el transcurso de esta ocupación de la Matera, más o menos en el transcurso de un año, un poco más de tiempo, esta pluralidad y esta complejidad entre organizaciones, no exenta de conflictos y violentos entre ellos, dio lugar a la primacía de un referente puntual. La Matera tuvo como es este formato de ocupaciones, cuerpos de delegados y organizaciones en ese sentido, pero también estuvo caracterizada por relaciones bastante conflictivas y por ciertas distancias con el modelo más de los 80, con un fuerte énfasis comunitario. Otro elemento muy, muy claro en la Matera es la presencia de compra-venta muy temprana de lotes, y una proporción muy significativa de sus vecinos llegó por compra informal a su lote, sea en la propia ocupación o con el otro entrevistado que voy a presentar en los últimos años. Y finalmente, un elemento muy interesante para estudiar y para seguir profundizando de las tomas más nuevas es qué papel cumple el Estado tempranamente, desde los primeros momentos en el asentamiento, con primeros políticas que impactan en la regularización del lugar. Por ejemplo, en La Matera, si bien hubo un reparto de lotes acorde al formato clásico de las ocupaciones,
El Estado también cumplió una función muy importante en la demarcación de los terrenos, en la reserva de ciertas áreas, que quedaron, digamos, consagradas como áreas para instituciones o para usos recreativos, que al mismo tiempo no impidió que esas áreas permanezcan degradadas. Entonces se plasma, digamos, un rol bastante contradictorio del Estado como horizonte que va a regularizar el territorio y ocupando funciones que en las tomas tradicionales veíamos más que nada en las organizaciones, pero que al mismo tiempo se plasma de maneras parciales, complejas, en algunas zonas del barrio genera una centralidad y puede emplazar instituciones como una escuela y una salita que marcan una diferencia con otros asentamientos tradicionales que por bastante tiempo no accedieron a eso. Y en otras zonas del barrio quedaron como espacios más degradados que posteriormente, en parte, fueron también ocupados. Con lo cual estas memorias dialogan con una espacialidad bastante compleja a nivel local, con distintas temporalidades de ocupaciones y con distintos, digamos, estatutos del Estado en relación a qué tanto transforma el espacio. Bien. A ver, yo voy a marcar como tres grandes, digamos, núcleos temáticos de estas memorias, o quería marcar tres grandes núcleos temáticos de estas memorias, que creo que tienen continuidades respecto a las ocupaciones anteriores, pero que en el contexto de las materias reciben cierta reformulación y cierta articulación entre ellos que es diferente. Estos tres grandes núcleos, digamos, lo que uno puede ir reconociendo a medida que estudia las memorias en la materia es que tienden a elaborar la narración de las ocupaciones, tienden a ordenar el trabajo de evocación de esas ocupaciones y pueden dar lugar a posicionamientos disímiles en relación a qué tan legítima o no resulta la toma y cómo dialoga con lo estatal. Estos tres grandes ejes pueden ser pensados como las características del lugar a ocupar, si el lugar es descrito como un lugar vacío, si tiene propietario o no, cuál es el estatuto del dueño de ese lugar, si ese estatuto permite su ocupación por falta de uso, si la rechaza a priori, cuál es el estatuto, digamos, del Estado también como dueño. La materia originalmente en realidad iba a ser un plan de vivienda, si ya había sido adquirido por el Estado, un territorio degradado e inundable. Ese sería como un primer eje. Un segundo eje que tiene más que ver con las relaciones con la autoridad estatal y cómo responde el Estado frente a las ocupaciones, si la memoria tiende a focalizarse en momentos de desalojo o en cierta contención inicial que después empieza a dar lugar a una futura regularización. En esto creo que hay bastantes diferencias con las memorias de las tomas más clásicas. Y otro tercer eje remite al formato modular de la ocupación, a su carácter organizado, a la disposición territorial a partir de la propia agrupación, desde lotes, reparto de lotes, la organización. Bien. Lo que yo quería hacer, creo que todavía me queda más o menos tiempo, es trabajar un poquito con fragmentos de dos entrevistadas. Una entrevistada tiene un perfil, digamos, más de fundadora del barrio, de participante en la ocupación original del barrio y con una participación fuerte, fue delegada, si bien no participaba antes de una organización, sí fue delegada durante la ocupación, y otro perfil opuesto, digamos, de un vecino de la materia que compró su lote en los últimos años, normalmente, y elaboró una memoria bien distinta. Y creo que en esos dos entrevistados podemos ver dos modalidades diferentes de memoria de las ocupaciones, pero a su vez podemos ver distancias con lo que podríamos esperar a partir de las tomas más clásicas. Entonces, este fragmento, que es el más largo, los otros prometo son más cortitos, pertenece a Delia, que fue una que participó de la toma del 2000 en el barrio, y elabora, digamos, una narración a partir de su compromiso en ese momento y de una fuerte legitimidad que le adjudica. Ella dice que, empieza hablando que, bueno, que un día se fue a Matera, le dice que su hermana se había ido, dice que están agarrando terrenos. Esta expresión, agarrar, es muy característica de las memorias sobre las ocupaciones, es muy interesante por la espacialidad que construye del espacio a ocupar y a transformar. Dice, ahí agarró y le digo, bueno, me voy, no me dejaba entrar la policía, empieza a narrar, hay una especie de cerco que, como mencionaron antes, es un elemento importante en las memorias tradicionales. Le dicen, no señor, usted no puede entrar, señorita no puede entrar, bueno, no sé cómo me di vuelta, si por otro lado había gente en ese momento, bueno, agarré y vine, dice
Tuve que dar una vuelta porque la policía estaba en un lugar donde no podíamos entrar, era un yuyán inmenso, estaba trabajando mi cuñado y mi hermano en el terreno cortando el pasto y me dice, te estamos agarrando. Uy, bueno, buenísimo, le digo, me puse recontento. Y bueno, despacito ahí empezamos a cirugiar, como bien dicho, porque no tengo vergüenza de cirugiar, a buscar en los basurales, que había un basural más allá, que ahora agarraron todo, casa es un basural, y de ahí empezamos a traer madera, chapita, un montón de cosas, chapas para hacer mi casa. Bien, esta memoria que plantea un énfasis individual bastante fuerte, o sea, es una memoria muy relatada desde la perspectiva de la entrevistada y muy relatada desde su participación, pone un énfasis claro en cómo se produce la domesticación y el arreglo del espacio previo, descrito con un énfasis muy desertificante, un basural, pero, digamos, no coloca un énfasis en el aspecto más organizado de la ocupación. Todo lo contrario, hay un resalte muy importante de su propio rol en la toma, una acción individual que va arreglando el espacio, lo va transformando y lo va ajustando para hacer una casa, una vivienda finalmente, con, digamos, la policía en un lugar secundario entre pasivo y evadible, ¿no? También es muy característico de este perfil. La remisión a la acción de la autoridad estatal aparece como, en el momento de la ocupación, como algo que se puede esquivar. Se puede llegar al mismo lugar por otro lado. Que se complementa, digamos, con este énfasis muy fuerte en cómo es que individualmente se transforma el lugar y se empieza a construir. Ahora bien, uno podría contener el supuesto de que, o sea, el segundo fragmento, de que a partir de esta posición de la entrevistada va a haber un énfasis más acorde a las tomas clásicas de, bueno, organizativamente se va construyendo el barrio como expectativa del asentamiento, de ir regularizando su espacio y finalmente constituir a partir de la ocupación una continuidad del trazado urbano de la ciudad, ¿no? Y sin embargo, el que media muy fuertemente en este perfil de entrevistados, en ese punto, digamos, entre la domesticación individual de construcción de una vivienda a partir de un lugar vacío, la representación vacío, y este horizonte del barrio es el Estado. Este énfasis es muy fuerte, como podemos ver en este segundo fragmento. Sí, son igual que acá, por otras tomas, tienen casas como nosotros también, dicen que no tuvieron problema. No tuvieron problema como nosotros, tuvimos problema, agarraron y le llegó al sacerdote y dice, bueno, mira, ese barrio fue más rápido que nosotros, ahí se les censaron mucho antes que nosotros tardamos muchísimo para hacer. Este elemento de los censos constituye un núcleo temático muy fuerte en las ocupaciones de estos barrios más nuevos y marca, digamos, un rol del Estado en reconocer la posición del lugar y también como horizonte de cómo se va a ir desarrollando la espacialidad y se va ordenando el propio barrio, ¿no? Y Javi, cuando puedas vamos cerrando. voy cerrando, sí. Y digamos, marca una diferencia importante, me parece, respecto a las tomas más clásicas. En cambio, en el segundo perfil, y con esto ya voy cerrando, que es del comprador, sí hay un énfasis muy fuerte en el momento de desalojo. Y una memoria que uno podría pensar mucho más acorde a las tomas de los 80, ¿no? En este fragmento que pertenece a un entrevistado más joven, él resalta cómo vino la policía, empieza a desarmar, y saca las cosas, hay enfrentamientos, lo naturaliza, lo ve como lo típico. Entonces encontramos una elaboración que deslegitima a través de su memoria el momento de la ocupación, pero que al mismo tiempo sí presenta, digamos, dos grandes polos colectivos enfrentados y una tendencia, una memoria con mucho menos foco, digamos, en la acción individual de arreglo. Bueno, yo quería más que nada plantear como estas dos modalidades divergentes de elaboración de la memoria y de evocación ligada a la legitimidad de las ocupaciones y presentar, digamos, estas diferencias que uno podría suponer con la memoria de las ocupaciones de los 80 clásicas venezolanas, ¿no? Como, contrariamente a lo que uno esperaría, en las memorias más próximas, digamos, a la participación en las ocupaciones, que tienen una mayor validez a ellas, se presenta, digamos, un puente bastante más firme hacia lo estatal como organización del lugar, y en cambio, en las memorias que menos énfasis y menos legitimidad le dan a las ocupaciones, se presenta este enfrentamiento, digamos, entre dos polos, o una construcción de la memoria que coloca el foco ahí, y que no dan, digamos, no lleva a este puente finalmente hacia la legalidad como reconocimiento y regularización del espacio. Bueno, esa es más que nada la idea central. No sé cómo cerrar esto. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pudiste. Bueno, gracias, muy interesante. Vamos a escuchar a Ceci, que es nuestra última panelista de hoy. Bienvenida.
Bueno, gracias. Ahí ya estoy compartiendo, ¿no es cierto? Ahí va. Bien. Sí, sí, está Bueno, entrando. genial. Bueno, para iniciar, primero queremos agradecer la invitación a María y equipo. La verdad que está buenísimo poder articular con otros equipos que también estén trabajando en temáticas similares a las nuestras, así que una alegría poder participar. Y también quería, bueno, comentar un poco el entramado del trabajo que nosotros estamos haciendo en Solano y primero, antes que nada, contar que no soy yo sola, digamos, la que está trabajando en Solano, sino que somos un equipo multiuniversidad, se podría decir, porque, bueno, estamos en el equipo Carla Rodríguez y yo, que somos del IGG, acá de esta casa de estudios, pero también están los compañeros Agustín Vidinós y Oliver Davenport, que son de la Universidad de Quilmes y con quienes venimos trabajando en el territorio ya hace como 2 años y medio. No encuentro, estoy extendiendo porque no encuentro cómo pasar la filmina. A ver, ahí va, ahí va. Bien. Bueno, y un poco contarles cuál es el trabajo que venimos haciendo, para dar cuenta un poco de las deudas a 40 años de las tomas de Solano. Nosotros estamos trabajando en un barrio, en una toma no de las iniciales, toma de los 80, sino más ligada a la época de las tomas en las que estaba trabajando Javier, de los años previos y colindantes, digamos, a la crisis del 2001, sobre el arroyo Las Piedras, en el barrio que se llama Arroyo Las Piedras 1. Eh, bueno, como todos saben, Quilmes es un municipio que se caracteriza, digamos, por ser un municipio muy desigual, social, económica y ambientalmente, y tiene en su territorio 57 barrios populares, de los cuales 28 están asentados sobre el arroyo Las Piedras, que es una cuenca de agua que atraviesa prácticamente a todo el municipio de norte, digamos, a sur. Y nosotros tomamos para el análisis, si yo muevo el cursor, ¿ustedes me ven? Bueno, yo creo que sí. No se me ve el cursor, Sí, no. qué lástima. Bueno, la flecha roja, digamos, muestra un poco el asentamiento en el cual nosotros estuvimos trabajando. Remite más a una toma de tierras que tuvo otra forma de poblamiento en relación a las tomas históricas de Solano. Más bien se trata de tomas que se dieron en zonas intersticiales, zonas que no están, digamos, habilitadas ambientalmente ni habitacionalmente, digamos, para el poblamiento, en que se caracterizaron por consolidarse a partir de estrategias de autoconstrucción, pero que se dieron de manera individual, en una estrategia de goteo, digamos, después lo podemos charlar un poco con Javier, porque me parece que ahí podemos como contrarrestar otras modalidades de toma a la que se dio en la materia. Y lo que me interesaba también recuperar es digamos, el andamiaje organizacional que construimos para poder arribar a un territorio que de entrada sabíamos que estaba caracterizado por altos niveles de exclusión social y de pobreza. Entonces, nosotros en realidad llegamos inicialmente al territorio a partir de un encuentro de organizaciones sociales que se dio en el año 2019 en la Universidad Nacional de Lanús. No sé si recuerdan esas organizaciones, esos encuentros que empezaron a darse entre organizaciones de cara a las elecciones. eh, y allí ocurrió que se encontraron en ese encuentro distintas organizaciones sociales que en su momento se habían encontrado en los 80 por haber compartido distintos tipos de tomas. Bueno, como ustedes todos ya saben, nosotros desde el Gino Germani articulamos con el MOI por la biparticipación de Carla, digamos, en ambos espacios. Allí nos encontramos con los chicos los compañeros que venían
trabajando estas temáticas en Quilmes, de la Universidad de Quilmes y de la Red TISA. Y también nos encontramos con un referente de las tomas, que hoy es como referente de la Asociación Sin Fronteras a la Discapacidad, ASFAD, que tiene asentamiento en el barrio en el que trabajamos, en el barrio Arroyo Las Piedras 1, y a partir de ahí empezamos, digamos, a articular de cara a empezar a trabajar la posibilidad de encarar en el barrio un proceso de producción autogestionaria de hábitat, que empezó a surgir a partir de la necesidad de las militantes. Digo las militantes porque la mayoría son mujeres, así que voy a hablar casi siempre en femenino. Había varios hombres en la organización, pero claramente estaba copado de... la batuta la llevan las mujeres en el barrio. Bueno, este grupo de mujeres y distintas militantes, digamos, de la organización tienen una clara problemática de vivienda y bueno, a partir de esa vinculación empezamos a trabajar en la consolidación de lo que podría llegar a ser una incipiente consolidación. Empezó a trabajar, digamos, con lo que podría llegar a ser una precooperativa de vivienda. En esas primeras reuniones, lo primero que identificamos, digamos, era que había un fuerte desconocimiento del territorio. Entonces eso nos llevó a empezar a desarrollar, implementando estrategias de una metodología de acción, participación, un relevamiento de cuáles eran las características territoriales, sociales, económicas, ambientales y habitacionales del barrio, que tuvo la particularidad que fue un instrumento que construimos de manera colectiva con las mujeres, con las militantes que son parte de ASFAD y con acompañamiento del MOI. Allí definimos cuál iba a ser el área de intervención, que es un poco el mapita que se ve en la filmina, en donde decidimos dividir el terreno en varios sectores y hacer un relevamiento, tanto de un lado como del otro lado del arroyo. Pudimos relevar 268 viviendas, que bueno, terminó siendo tomamos una parte muy importante, digamos, del territorio, que alcanzó casi a 1.250 familias, y que lo que fue, digamos, lo que me gustaría recuperar en esta charla es todo el proceso de construcción colectivo que hicimos del relevamiento, en donde construimos de manera colectiva cuál iba a ser el territorio a relevar, cuáles iban a ser las variables a relevar. Construimos de manera colectiva el cuestionario con varios talleres de intercambio con las organizaciones para ver de qué manera preguntar cada cosa, de cómo generar esa sensibilidad para poder avanzar con el relevamiento en un terreno tan sensible. Detectamos también allí la necesidad de construir talleres de capacitación, formación, si se quiere, mejor dicho, digamos, con las mujeres de la organización ASFAD, que iban a ser las encuestadoras, ¿no? Que se iban a constituir como encuestadoras en ese proceso de relevamiento, que fue re interesante estos talleres porque surgieron un montón de miedos, de cómo manejar el cuestionario, de cómo transitar el territorio, que fue re interesante ver cómo a medida que íbamos avanzando en los talleres de capacitación, pero fundamentalmente de cómo íbamos avanzando en la realización del relevamiento en territorio, cómo fueron surgiendo todos esos saberes de los que hablaba Lucila, cómo fueron surgiendo todos esos saberes sociales y cómo fueron empoderándose de este instrumento, digamos, construido para hacer el relevamiento, pero cómo se fueron adueñando también del territorio, ¿no? Que fue como algo que a nosotros nos llamó la atención porque al principio parecíamos muy la universidad llevando la batuta y después nos pasaron por arriba, ¿no? Y al final terminaron ellas, digamos, manejando el relevamiento. Y un poco a
a 40 años, digamos, de esas primeras tomas, pero a 20 años más o menos de estas tomas, un poco lo que verificamos, la verdad es que con el relevamiento es una importante deuda social, habitacional, ambiental, que por tratarse de un asentamiento sobre el camino de Sirga, del arroyo y por la informalidad que atraviesa a todas las dimensiones, digamos, de la vida cotidiana de las familias que están aquí asentadas, el barrio muestra una acumulación de desventajas que van dando cuenta de la condición de pobreza en la que viven todas estas familias y de una pobreza que asume características específicas, que es un poco lo que tratamos de dar cuenta en el relevamiento que hicimos, que esperamos que en breve salga publicado el libro acá en el marco del CDI del Gino Germani. Y acá les trajimos como algunos resultados que les voy a mostrar como muy someramente, digamos, como para que tengan una idea de las características que asume esta pobreza. Y lo que verificamos, este es un material, los que están viendo en la filmina, es un material que construimos, que en realidad nos ayudó el MOI, en realidad los diseñadores del MOI que nos ayudaron a construirlo para difundir en el barrio y hacer todo un trabajo de sensibilización que al final no lo pudimos concretar como queríamos porque nos agarró la pandemia de por medio. Nosotros hicimos el relevamiento entre diciembre de 2019 y una semana antes de la declaración de cuarentena del año pasado. O sea que tenemos una foto del momento justo previo a la pandemia. Y lo que pudimos, entonces, bueno, eso nos truncó, digamos, todo el trabajo que íbamos a hacer de devolución de contenidos, pero que esperamos que ahora que estamos medianamente saliendo de la emergencia y fundamentalmente que la organización está saliendo de la emergencia, poder como hacer esa devolución que nos quedó pendiente. Pero básicamente lo que verificamos es que se trata de una población feminizada, que la Vamos mayoría de las cerrando, Ceci, por jefaturas... favor, de a poquito. Te veo, Mari. Dale. Se trata de una población que es feminizada, que las jefaturas de hogar están básicamente a cargo de mujeres, son mujeres jóvenes, en edad económicamente activa y que tienen muy bajo nivel educativo. La mayoría de ellas no terminaron la primaria o no alcanzaron a terminar el nivel primario. No nos encontramos con situaciones de cohabitación, pero sí nos encontramos con hogares muy numerosos, la mayoría de ellos de nacionalidad argentina, con un perfil socioeconómico muy precario, con niveles de ingresos, les diría críticos. El 84% de la población no tiene ingresos por hogar mayores a la línea de pobreza y el 56% tiene ingresos por debajo de la línea de indigencia y con una altísima tasa de informalidad laboral. El 79% nos declaró que no tenía trabajo estable ni trabajo formal. En el barrio lo que verificamos es que, bueno, asume todas las características propias de un barrio de autoproducción informal, en donde accedieron mediante un mercado informal, accedieron a la vivienda mediante la autoconstrucción, pero también mediante un mercado informal de compra y venta, y empezamos a ver que incipientemente empieza a haber un mercado de alquiler informal, en donde lo que predomina, digamos, es la precariedad habitacional, con viviendas incompletas y la mayoría de ellas en un solo nivel, digamos, que eso también resulta llamativo, pero que es característico de esta zona de Solano. El acceso a servicios es totalmente irregular. El 41% de las familias vierten sus residuos cloacales al arroyo, que es una grave problemática en términos ambientales. El 98% de la población sufrió varias inundaciones reiteradas inundaciones en el último año, con las consecuencias que eso les trajo en términos materiales, pero también en términos de salud y laborales. En general, digamos, el escenario ambiental es de alta contaminación, digamos, en donde también verificamos que los basurales a cielo abierto y los microbasurales son un problema grave. Pero más allá de este escenario, y para ir cerrando, más allá de este escenario de precariedad, digamos, que tiene múltiples dimensionalidades, interseccionalidades, lo que pudimos verificar, que me parece que es lo más interesante que pudimos rescatar de
este relevamiento son enormes potencialidades tecnocognitivas, saberes populares y capacidades organizativas que existen a escala territorial que son totalmente desaprovechados por la estatidad. Digamos, lo que verificamos es que hay una enorme capacidad autoconstructiva en el barrio, que básicamente construyeron su barrio en su momento, pero que lo siguen construyendo, digamos, en la cotidianidad de hoy. Existen una enorme cantidad de saberes vinculados a la construcción que pudimos rastrear a través de distintos oficios que nos iban diciendo en el relevamiento que tenían, pero también pudimos identificar una predisposición muy fuerte por parte de los habitantes del barrio a participar de manera organizada para mejorar el barrio, a participar de manera cooperativa, a través de proyectos, a través del desarrollo de proyectos productivos, incluso de proyectos de vivienda, quizá lo que nosotros nos interesaba rastrear, con la intención de poder mejorar, digamos, su calidad de vida. Estas características dan cuenta de que existe, digamos, un potencial productivo disperso, desaprovechado, que individualmente estas potencialidades, digamos, no logran generar cambios sustantivos a escala territorial, pero sí, y que no logran cambiar esas condiciones de pobreza, pero que si quizás se organizaran de manera colectiva, podrían generar, digamos, una diferencia o al menos algún cambio. Entonces, para cerrar, lo que nosotros verificamos es que la pobreza es una pobreza que asume distintas características, es una pobreza persistente, una pobreza multidimensional, situada, en donde lo que hay es una acumulación de desventajas que dan cuenta de estas características de la pobreza y que fue gravemente, perdón por la redundancia de la palabra, agravada por la pandemia de COVID-19, y que a la vez estas condiciones de precariedad lo que generaron es una espiral de reproducción situada de esas condiciones de pobreza, digamos, que lo que generó es que no solo las familias que actualmente viven en esta pobreza estén condenadas, digamos, a esta situación, sino también hay una lógica de reproducción que es intergeneracional, ¿no? Que es lo más grave. Y bueno, yo iría dejando por acá, digamos, simplemente cerrar diciendo que, bueno, que existen estas potencialidades para el trabajo autogestivo que identificamos que están desaprovechadas y que, bueno, nosotros estamos trabajando a escala territorial para poder, digamos, hacer una recuperación de ese potencial que existe a escala territorial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por las intervenciones, me parecieron sumamente interesantes. La verdad es que dejan mil cosas para pensar. Voy a tomarme 2 minutitos para abrir 2 o 3 cositas que a mí me parecen y hablamos entre todos, si les parece. Digamos, fue interesantísimo, ¿no? Escuchar a Leandro cuando nos comentaba las remisiones que desde la prensa, desde los medios hegemónicos, desde el poder se realizaban sobre las iniciativas de la pastoral de buscar ámbitos de reconstrucción y relocalización para esas personas que estaban siendo desalojadas violentamente, porque si bien acá no lo trabajó Javier, cuando nosotros mirábamos los medios de comunicación sobre lo que decían de Berardo, parecería, digamos, que podríamos haberle cambiado el lugar y estábamos hablando de una forma muy parecida, ¿no? Un lenguaje de época sobre las organizaciones eclesiales de base en general, o sobre la pastoral que estaba en los barrios, que hacía una referencia muy, muy semejante, ¿no? En esto. Entonces, una vez más ponemos un poco en crisis el caso, ¿no? Bien, o en algún sentido, cómo hay una relación en donde el caso no es solamente
la muestra de una parte, sino es justamente cómo podemos entender el todo con un pedacito, ¿no? Porque no es un pedacito, porque es mucho más que ello, es una totalidad compleja en un ámbito específico. Quedaron muchísimos interrogantes sobre ello, pero me parece que es interesantísimo porque nos marca también una diferencia en relación a los momentos, ¿no? Y a los actores, organizadores de espacios junto con los propios vecinos, que se da de otra forma muy diferente en los momentos posteriores. A pesar de que uno de los relatos de Javier hablaba de un sacerdote, el espacio que tienen las organizaciones de base de la izquierda, de la Iglesia Católica ha cambiado absolutamente, ¿no? En las nuevas ocupaciones. Parece también sumamente interesante pensar estos dispositivos de memoria diferentes que mencionaba Julieta, ¿no? También en algún sentido, ¿no? Los portadores de la memoria, ¿no? Los fundadores que los ha trabajado, acá no habló hoy Santi, ¿no? Pero los fundadores como los constructores de determinado relato que se termina armando como el relato canónico, ¿no? De las ocupaciones, cuando hay otros que tuvieron otros itinerarios y que tienen otros dispositivos memoriales que son interesantes de verlos, y el problema de la memoria rota en aquellos que fueron totalmente sacados, ¿no? Y desalojados de ese lugar. Parece que también habrá muchísimos interrogantes acerca del trabajo de la memoria, de los trabajos de la memoria, de cómo reflexionar acerca de la construcción de la memoria. Habría también decenas de cosas para pensar en relación a lo que ponía en juego Lucila, ¿no? Pero probablemente podríamos pensar, ¿no? El vínculo con el Estado, que también nos remite, ¿no? A momentos muy diferentes, y en cada una ella armó una periodización, ¿no? De qué pasaba en los 80, cuando iban a La Plata, de qué pasaba en el momento anterior con el cerco, de qué sucedía en cada uno de estos momentos, que trae una complejidad cada uno de esos periodos en la construcción memorial y en la forma de remisión a estas formas de evocación de la memoria, y del lugar legítimo, ¿no? En ese sentido, la cuestión de los saberes, que después Cecilia retoma en esta última parte, tiene todo un interés para nosotros, para todos, porque también complejiza las ideas de sujeto, que la academia muchas veces ha tenido dificultades para entender y para vincularse de una forma completa. Digamos, más integral, más dinámica y de sujetos a sujetos, en donde todos estamos aprendiendo y viendo. Y me parece también de mucho interés que nosotros podamos poner en cuestión todo Solano, la cuestión de los arroyos y la vivienda, ¿no? Porque somos seres de río y en algún sentido, digamos, ahora que está tan puesto en tela de juicios también las costas y demás, hay usos de los espacios que no tenían posibilidades de ser habitados y que los fueron, y que ponen en vínculo, ¿no? La relación naturaleza, degradación y habitabilidad desde una nueva forma. Para terminar con esto, así después podemos hablarlo, me parece que no podemos dejar de pensar las cuestiones que mencionaba Javier cuando decía, bueno, la transformación organizativa que tienen las nuevas tomas, la mercantilización, que también la ha trabajado Cristina, ¿no? Y que es un problema que de cualquier manera ya estaba antes, pero que nos hace reflexionar acerca no solamente de su magnitud, sino de sus formatos. Y nuevamente la presencia estatal, ¿no? La presencia estatal que las nuevas tomas que trabaja Javier parecerían venir con una impronta que dota de forma a ese espacio barrial, y que sin embargo cuando Ceci habla de un asentamiento más o menos del mismo momento, parecería tener otra impronta distinta, ¿no? No emerger con esa importancia o con esa relevancia. Y ahí diría, bueno, podrá tener que ver con tomas más por goteo, ¿no? Con otra forma que también no hace aparecer esos barrios, y también, digamos, con barrios más chicos, que no hace aparecer esos barrios con relevancia para las instituciones gubernamentales. Bueno, dejo por acá, hay millones de cosas para decir, pero me gustaría que podamos hacer comentarios todos, y si después les parece hacer una vueltita también
los chicos para responder algunas de las cosas si es que tienen ganas y les interesa. No sé si alguno de los demás quiere hacer algún comentario, pregunta, participación. No sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Porque este programa, con esta plataforma siempre tengo problemas de audio. Bueno, en primer lugar, gracias María por toda esta iniciativa y la verdad que un lujo escuchar todas las exposiciones, por todas las ideas que van dejando. Me encantaron todas. Eh, eh, Re lindo también toda la sistematización que hizo María de los ejes que salen como transversales, ¿no? Sobre el trabajo de Leandro, me impactaron obviamente todo el nivel documental de imágenes y sobre todo la idea de desplazamiento que trae él, que es una destrucción de cuerpos y de infraestructuras, ¿no? Y las infraestructuras traen, en realidad se está destruyendo relacionalidad, porque esas infraestructuras como planteaba Leandro, son resultado de formas distintas de relación a lo largo del tiempo, ¿no? Así que me impactaron mucho las imágenes y también lo que decía María, que dejan planteados todos los trabajos, cómo trabajar la cuestión de la memoria, que es un desafío en sí mismo para las ciencias sociales, para los proyectos políticos de construcción colectiva. Y bueno, o sea, pensando también en otros trabajos sobre memoria que no tienen que ver estrictamente con temas urbanos, pensaba en los aportes por ahí que para nuestra disciplina, nosotros somos de antropología social, pero tenemos mucho vínculo con arqueología, y cómo trabajar algunas cuestiones de memoria a través de lo que los arqueólogos llaman cultura material, o sea, a través de restos que no parecen conectados en sí mismos a través del espacio, pero a través de la imaginación de investigación, incluso con marcos teóricos también que pueden venir de Walter Benjamin, etcétera, se van reconstruyendo otras maneras de entender la memoria y siempre tensionada por la idea de olvido, ¿no? Porque uno de los desafíos que tenía una compañera que trabajaba en Valles Calchaquíes sobre el animanazo, es que estaba sumamente reconocido en la historia salteña, en la historia de los movimientos sindicales antiguos, pero cuando ella vuelve a Animalá, la gente dice, no, no me acuerdo de nada, los propios protagonistas, ¿no? Entonces, trabajando con la idea de fractura, de los trabajos de María de Pele sobre consumidores de sustancias psicoactivas en el Gran Buenos Aires, fueron reconstruyendo la tensión entre memoria y olvido. Me parece súper rica por todo esto que traía Julieta también, ¿no? O sea, cultura material, indicios y como aportes que por ahí pueden enriquecer un montón los vínculos, que me re gustó. Después, en el caso de Leandro, también me encantó cómo a través de los testimonios que vas trayendo, eh, desde una mirada política, o desde los estudios políticos, parecería que entre el 80 y el 81 se van dando ciertas fracturas, más allá de los grandes relatos, ¿no? De los desplazamientos hacia el Gran Buenos Aires, de los desalojos, de los cambios en la cuestión de los loteos populares, parece que se va estructurando otro campo político, que por ahí nosotros a veces lo perdemos de vista porque le damos más importancia a la idea de dictadura, que es lo que está teniendo todo, dictadura y resistencia, pero vos vas dando cuenta, me parece, varios indicios para pensar ahí, ¿no? Ciertas fracturas que se va dando dentro del poder militar, cómo se van volviendo visibles algunas estrategias de resistencia que venían trayendo distintos actores. Me impactó eso, cómo cuando lo mostraste todo junto, aparecería como, para verlo desde relaciones de hegemonía, otro campo que se fue estructurando ahí en ese final de dictadura que me resultó súper llamativo con cómo lo traías y lo marcabas. Y después, para finalizar y no hacerlo largo, porque hay un montón de cosas súper lindas, cómo desde los testimonios que traía Javier, ¿no? Qué desafío que representa para las ciencias sociales y también para los actores que están disputando colectivamente, encontrar las nuevas categorías que nos permitan poner en tensión o en estudio procesos de hace 40 años más las tomas recientes, cómo poder, no sé, cuando por ahí se relataban las tomas de hace 40 años aparecía mucho el lenguaje de la resistencia, y cuando se relatan las nuevas, el mercado informal.
bueno, cómo rebasar categorías que sean informalidad y resistencia para entender la acción política popular, pensaba. Después, el otro punto también, cómo pensar, cómo nosotros también podemos pensar junto con las poblaciones con las que trabajamos la idea de lo colectivo, no solo tensionado con lo individual, sino, por ejemplo, en los testimonios que nos mostraba Javier, hay como otras formas de construcción colectiva que a veces, que para la construcción de espacio y casa juegan mucho, que son las relaciones de parentesco, ¿no? Esto también, de nuevo, y esto es la antropología que siempre ponemos el ojo, bueno, ¿qué hay entre un movimiento y el individuo? O sea, hay otras mediaciones, las relaciones de parentesco, que también implican obligaciones, construcciones de personas, y ahí en el relato que te traía de ella, me reimpactó eso, como ella bueno, va dando cuenta de cómo llega por relaciones de parentesco y que le van mostrando una forma también de ocupar el espacio. Y bueno, eso me re gustó, ¿no? Porque nos trae ese desafío, cómo salir de la tensión individuo-colectivo y pensar otras maneras de entender lo colectivo y también todas estas redes. Y bueno, y después con Ceci y Lucila, re lindo los trabajos, cómo pensar la idea de saber, los distintos modos de validación, ¿no? Es todo un desafío enorme, todavía sin resolución porque es una tensión, cómo se va. Y la idea del Estado que traía María, que es crucial, ¿no? También cómo el Estado fue cambiando en sus saberes a lo largo de los 40 años, incorporaciones de los distintos elencos que van negociando de distinta manera, ¿no? Algunas cuestiones. Y qué sé yo, pensaba en los momentos donde ingresan militantes que tienen que traducir demandas populares en términos de políticas públicas y todo lo que significa eso como desafío. Así que bueno, me encantaron todas las exposiciones y voy con un montón de ideas y bueno, estos eran comentarios nada más, porque obviamente después hay preguntas puntuales, pero que por ahí son más para que la continuidad del diálogo después y de los trabajos. Si querés. También tengo ahí algunas limitaciones tecnológicas y me anda bastante mal la computadora y internet. Me pareció maravilloso además poner en diálogo, generar, tejer articulaciones entre diferentes casos que se analizaron en profundidad, diferentes etapas. Me pareció como una puesta en común maravillosa para pensar las ciudades, el área metropolitana, las periferias, y los procesos de autoproducción de ciudad en cada caso, y también un poco retomando lo que decía Virginia, como bueno, el fin de la dictadura, y también la importancia ahí entonces también salió de los lados institucionales, políticos, porque bueno, en el caso por lo menos el caso que estudié del 2 de abril, el Almirante Brown, bueno, parecía muy importante la multipartidaria, todo lo que fue, como dice Virginia, como un reinicio de la política en ese contexto, o lo que plantea Leandro de la iglesia, cuando también tenemos también una visión muy hegemónica que sabemos de lo que fueron las cúpulas de la iglesia respecto a la dictadura militar, pero entonces, bueno, hay como capas de institucionalidad bastante contradictorias en muy interesante las distintas temporadas de lo que fueron los primeros asentamientos y esta construcción también de un discurso más heroico, popésico, que también algunas veces aparecen en muchos asentamientos respecto a cuando quieren poner y construyen un discurso de lo que fue el esfuerzo de construir el barrio, pero por ahí tienen a lo mejor particularidades en un caso y en el otro. Pero después, bueno, también como los distintos contextos, ¿no? Que representan a la Argentina, un poco, digo, los asentamientos del 81 representan esta Argentina que intenta resistir y cambiar la historia de la dictadura, lo que fueron los 90, la resistencia, como plantea Lucila, lo que fue la privatización de los servicios en todos los casos, fue un impacto, creo que no hay ningún trabajo y que merecería, a lo mejor un trabajo, lo que fue el impacto de la privatización en los barrios, ¿no? Que en muchos casos venían enganchados y no pagaban, y lo que significó en ese momento para un gasto impagable, que son pocas experiencias
servicios absolutamente graves para los sectores populares, porque tanto el transporte como los servicios en general tienen, tomando un periodo más largo, una cuestión de bastante accesibilidad, ¿no? Y lo que planteaba, me impactó mucho lo que planteaba Cecilia, que también es como una nueva Argentina, ¿no? La de extrema precariedad, con las dificultades que entonces implica hasta los procesos mismos de autoproducción de su vivienda, de su barrio. Que ¿Ustedes están con más escuchando a la Cristina? dificultades. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Te perdimos un poquito. Ah, sí, porque estoy como con un puntito, casi 2D. Y ya la perdimos del todo. Ahora sí. A ver si nos escuchás. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo me veo congelada, pero ¿me escuchan? Ahora te volvimos a escuchar, esperamos que siga. Ah, a ver, si no sé si intento apagar el video, también todo medio lento. Claro, por ahí sin el video, la verdad que estoy hablando de lo que dicen los chicos porque no sé nada, pero bueno. Que digamos, un empeoramiento de las condiciones de vida ya no es simplemente ocupar y con caridad, y dejo para que no, por problemas técnicos. Ay, bueno, un poquito te pescamos, Cris, pero la verdad que se nos perdió un poco, así que después se lo volvemos a preguntar en algún otro momento. Pero mil gracias. ¿Tendríamos posibilidades de algún otro comentario o sugerencia? Tenemos que terminar bastante rápido, la verdad se hizo corto el encuentro, pero alguno más todavía nos queda. María, perdóname, ¿puedo agregarle una pregunta a Ceci? Que me gustó la idea de deuda que usaron, porque vieron que ahora hay toda una, y aparte porque vos planteabas que habían trabajado mucho con mujeres en los barrios y Cris estaba hablando de la privatización de los servicios y lo que implicó en los barrios. Y estaba pensando en el nuevo libro de Verónica Gago y Luli Caballero y Federici sobre deuda, justamente como una forma de captura para el capital y todo un dispositivo político. Y me gustó el título que ustedes le dieron, porque o sea, invirtiendo y cuestionando. No sé si lo habían pensado por algo por ese lado o fue más el resultado del relevamiento, ¿no? Ahora, Mari, o espero la ronda de preguntas. No, dale, que ya nos queda poquito tiempo, aprovechémoslo. Sí, la verdad que el título surgió medio en un mix. Por un lado, pues sí, venía leyendo el libro de Verónica, que está espectacular, y justo la convocatoria de María con esto de los 40 años surgió justo en el momento en el que estaba leyendo el libro, entonces enlazamos por ahí y le pusimos ese nombre. Pero además veníamos con el equipo, con Oli, con Aus y también ahora estamos viendo que está Claudia, que es una de las referentes barriales que está conectada. Veníamos hablando mucho de esto de la deuda estatal en el barrio, digamos, porque en el trabajo de campo algo que nos surgió, digamos, con muchísima fuerza, incluso en campaña, es la ausencia estatal, digamos, ¿no? Que se sintió muy fuerte, quizás lo sentimos muy fuerte, particularmente en este barrio, y que lo vimos además reflejado en la falta de información, digamos. La idea original no era hacer un relevamiento, sino empezar a construir una cooperativa. Y la realidad es que tuvimos que ir muchísimo más atrás porque hay una total vacancia de información sobre las características que tiene el barrio. Creemos que por ser, digamos, por varios motivos. Por un lado, por ser
un barrio que está justo asentado sobre el camino de Sirga, entonces todos los relevamientos llegaron hasta la esquina, digamos, hasta el barrio, digamos, que bordea y no se avanzan los relevamientos un poco más allá. Que un poco más allá son 40 metros más, digamos, tampoco es mucho más, porque el camino de Sirga tampoco tiene, vieron que es muy angosto, digamos, el espacio ahí en el arroyo de las Piedras, no es mucho más. Y también creemos que tiene que ver, chicos, complétenme a ver si me estoy olvidando alguna variable, pero también creemos que tiene que ver un poco con las formas con las que se dio el poblamiento del barrio. Digamos. No fue una toma planificada, incluso en el relevamiento, el referente, Pedro Coria, que es el referente de Asfalt, fue uno de los protagonistas, digamos, de las tomas originales de los 80, y en sus relatos hay una recuperación constante de aquellas tomas, y sin embargo, en las charlas que tuvimos durante los meses de relevamiento en el barrio, a escala territorial, digamos, con las familias que están viviendo sobre el arroyo Las Piedras, no hay tanta recuperación, no encontramos una recuperación de aquellos procesos, de aquellas tomas. Digamos, más bien, digamos, no lo escuchamos directamente, digamos, en ningún momento hubo una referencia a esa trayectoria, a esa historia, que fue muy fuerte, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue que nada, hicimos esta ensalada que hacemos siempre los de sociales y salió el nombre de Deuda. Buenísima. No sé, chicos, si los chicos quieren agregar algo. Perdón. ¿Algunos de los chicos quieren agregar algo rapidito porque ya tenemos que cerrar? Un segundo. No, a favor de la brevedad, me voy a autocensurar. Igual lo explicó bien Cecilia, así que tendría que abrir otro tema para decir algo. Les digo una cosa, esto igual es la idea de que sea un primer encuentro de un grupo que estamos ampliando, profundizando, invitando, porque la idea es que tengamos continuidad, todos estamos con 1000 cosas, todo eso lo sabemos, pero la idea es que podamos consolidar el conocimiento que nosotros tenemos, la relación con los barrios, rearmarnos en este momento que estemos empezando a volver a poder salir de otra forma con los barrios, acompañando, aprendiendo y también conociéndonos y acompañándonos entre nosotros. Así que esta es la primera. Hay una serie de actividades que estamos pensando, los invitamos. Si quieren participar más que, digamos, solamente enterarse de cuándo es, nos dicen al mismo mail en que estuvo esto, yo quiero seguir participando de todo lo que estoy planificando, el grupo está abierto, amplio, la participación de todos es súper importante para pensar ideas, para hacer juntos, para transformarnos nosotros también. Así que bueno, 1000 gracias a los que vinieron y están, a los que hablaron, a los que escucharon, a los que van a hablar en las próximas, ¿no? Y nos vamos a seguir conociendo, a este grupo que se está conformando. Y bueno, a la universidad pública también, ¿no? Que también es esta forma de hacer ciencias sociales con y desde los barrios. Les agradecemos un montón a todos y seguimos en contacto.